Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión coincide también con el último protagonista del Foro La Región, que es Arturo Maneiro, que nos acompaña hoy aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, Arturo, en este foro ha presentado su último libro, Una televisión sin ley. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Aunque el título ya parece darnos un poco una pista, ¿no? Efectivamente, no es que sea una televisión en la que estemos pendientes de la ley de la selva, sino que se trata de un tema legislativo. ¿Qué es lo que querían hacer los políticos con la legislación que hacían sobre la televisión pública española? Estamos ahora hablando mucho del rearme del ejército y de las naciones, y la televisión pública española, la 1, se está rearmando también. Está, diríamos que contratando a mucha gente para hacer la competencia a las televisiones comerciales. Y esto con dinero público pues es un poco extraño y fuera de lugar. Y nosotros hemos estado explicando cómo efectivamente la legislación, qué era lo que querían hacer los legisladores y los gobiernos con la televisión pública española. Bueno, pues no lo consiguieron. Hicieron leyes, decretos, leyes, hicieron todo tipo de intentos y al final nunca conseguían que esa televisión respetase la ley, que se respetase la ley en los nombramientos, que se respetase la ley en nada. Y llegamos a la situación actual en la que se tuvo que resolver todo esto con decretos, leyes, sorteando la legislación, haciendo nombramientos extraños, algunos de dudosa legalidad, y estamos en una situación ahora mucho peor que cuando se inició en la época democrática la televisión pública española. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que gobierno tras gobierno ha pasado lo mismo, no se han llegado a cumplir las leyes. Sí, no, es una cosa curiosísima porque sea el gobierno del signo que fuese, siempre había un intento de ir contra la ley, de intentar forzar la ley, de intentar hacer nombramientos porque no encajaba dentro del esquema legal y entonces había que cambiarlo. Ya desde la época de Fraga y Felipe González ya intentaron cambiar el primer estatuto de Radiotelevisión Española, que es del año 80. Bueno, pues ya a los 5 o 6 años ya estaban intentando cambiarla. No conseguían hacer el marco adecuado para que los nombramientos fuesen como tenían que ser. Y por lo tanto, estaban siempre a ver cómo salto esto para poder hacer un nombramiento que a mí me apetezca o para hacer un nombramiento que tenga el consenso de todos, que es lo más difícil, ¿no? Conseguir que haya consenso para un nombramiento es complicadísimo. Consenso para derrocar a un tío o para echarlo es facilísimo, pero el consenso para hacer un nombramiento es muy difícil. Y como la ley dice que hay que llegar a un acuerdo entre distintas fuerzas porque exige unas mayorías cualificadas importantes, pues no conseguían, y entonces pues como no conseguían, a ver cómo retorcemos esto una vez y otra vez más, y se llegó a situaciones que se explican en el libro con mucho detalle, porque yo he dado unas pinceladas gruesas en toda la exposición, pero claro, en el libro se ve con todo detalle pues temas de traiciones dentro del Consejo de Administración, traiciones entre consejeros, traiciones entre directores generales, frustraciones, cómo se prometía hacer una cosa y luego se echaba abajo. Y hay mucha cantidad de, digamos, de ejemplos que aparecen en toda la exposición y en todo el libro que demuestran cómo hay frustraciones, fantasías parlamentarias. Hemos conseguido ya que va a ser una televisión independiente y no va a tener que depender del partido. Fantasía. Y así fueron a lo largo de 50 años, que se dice muy pronto, haciendo este tipo de, diríamos, de manera de saltar la ley para que las cosas se hicieran como quería el gobierno o los partidos, porque son los dos los que están presionando en la televisión pública estatal, igual que en otras televisiones públicas. Todos quieren tener ahí una posibilidad de controlar, no en el sentido malo, diríamos, de controlar y de manipular, sino en el sentido de controlar, de tener algo que ver en la gestión, de poder influir en la gestión. Y esto no lo consiguieron. Y esto nos lleva directamente a la reflexión que acaba de hacer usted, de la independencia. Es algo sobre lo que piensa mucho el ciudadano. ¿Es posible realmente una independencia de los medios de comunicación, ya no solo de las televisiones, en general? ¿Es posible llegar a esa independencia? Vamos a ver, cuando hablamos de independencia siempre estamos hablando de independencia del gobierno, de los poderes públicos. Entonces,
los medios, diríamos que son privados, tienen una gran posibilidad de ser independientes. De hecho, lo son, porque no le deben nada al poder público. Lo difícil son los medios que son públicos, porque ahí el gobierno sí que tiene capacidad de influir. ¿Cómo se podría conseguir que hubiese independencia? Haciendo un nombramiento de un máximo responsable, director general, o en su caso, como es ahora, presidente de la corporación, que fuese nombrado por un tiempo determinado y se respetase. Es decir, si es nombrado por 6 años, a ese señor no se le toca hasta que acabe su mandato. En este tiempo que hemos estado, y que digo de 50 años, solo se ha diríamos que respetado eso en 3 ocasiones. Pero si hiciese eso, esa independencia, que es lo que yo he explicado también, esa independencia permite una neutralidad. Y esa neutralidad permite también que la información que se dé y todo el planteamiento pues no esté orientado desde el gobierno, ni tampoco desde los grupos parlamentarios, que hacen mucha presión. Bueno, yo creo que es el único remedio. Nombras a un director general que dura 6 años, pues ahí no se le toca. Bueno, pues en todo esto que he explicado en el libro, ha habido algunos que duran 9 meses, 8 meses, 10 meses, es decir, que es una cosa realmente difícil. ¿Y por qué pasaba eso? Porque el gobierno quería influir, porque los partidos y los grupos parlamentarios no les gustaba. Bueno, pues esto hace que efectivamente la televisión pública española al final está dependiendo directamente del gobierno. Comentaba usted también al principio sobre lo que es el interés social de los contenidos. Al ser un medio de comunicación público, ese es su objetivo fundamental. ¿Por qué a veces no llega a confluir ese interés social de esos contenidos con las audiencias, que es algo que parece que podría estar directamente relacionado, pero en absoluto? Bueno, también hay que ver que efectivamente qué contenidos se consideran de interés social o de servicio público. Servicio público, efectivamente, eso es independiente de las audiencias. Una televisión pública tiene obligación de ofrecer unos contenidos que son de servicio público, independientemente de que se vea mucho o no se vea mucho, porque solo para satisfacer a los pocos que la han visto ya ha justificado su razón de ser. Pero tiene que ser servicio público. Lo que no puede ser es un programa de variedades, o un programa informal, o un programa rosa, o un programa que realmente no está haciendo ningún tipo de servicio público. Entonces, los otros, sí, efectivamente puede suceder que en algunos contenidos de servicio público no tienen la audiencia que debían tener, pero hay otros que sí. Por ejemplo, un partido de fútbol de la selección española es un servicio público, porque también está a satisfacción de la mayor parte de los ciudadanos españoles. Y el resto, el problema siempre es estar dando efectivamente programación de servicio público, no programación que intente hacerle la competencia a las televisiones comerciales. Cuando la televisión pública entra en este derrotero es cuando está de alguna manera separándose de sus principios, de su finalidad y de cuál es el objetivo realmente que tiene que ser. Oiga, ¿por qué se paga con presupuestos del Estado? Pues porque es un servicio público. Y de hecho en Europa obligan a que solo se pague con presupuestos del Estado aquellos programas de servicio público, pero se pagan todos, al final se pagan todos con presupuestos del Estado, sean servicio público o no sean servicio público, ¿no? Como exdirector de TVG y de Radio Galega, me gustaría también preguntarle sobre esta reforma que se ha hecho en la ley que afecta a los servicios de la televisión de Galicia. ¿Qué le ha parecido esta reforma? Bueno, hay una cosa que me parece que está bien, es decir, hay un asunto curioso, que es decir, se rebaja la mayoría para que se pueda elegir al director general. Es que si no se rebaja la mayoría, no se puede cambiar al director general, ni siquiera a iniciativa del grupo mayoritario. En este momento llevamos 15 años, creo recordar, con el mismo director general. En ningún momento ni comienzo de legislatura nadie planteó el nombrar a otra persona. Es decir, como eso tiene que ser de acuerdo con por lo menos tres grupos parlamentarios, es muy difícil llegar a un acuerdo para eso, aunque el gobierno quiera. Dice, bueno, quiero cambiar al director general que ya lleva 10 años. Dice, bueno, pero yo no puedo si no me apoyan el resto de los partidos, tal como estaba la ley, no. Con esta modificación de la ley, pues sí se puede hacer una vez pasados todas las cribas. Oiga, vamos a intentarlo, una mayoría de 2/3, vamos a seguir intentando una mayoría de 3/5, vamos a seguir. Bueno, y al final, hombre, de alguna manera hay que deshacer el entuerto, entonces al final es una mayoría absoluta.
Yo creo que eso tiene que ser. Hay otros aspectos de la nueva ley que es que eso me sorprende un poco, que es el nombramiento de los directivos por concurso público. Claro, es muy complicado. Hombre, también la ley da una cierta discrecionalidad, pero claro, si tú quieres nombrar a un director de la televisión, a un director de programas, a un director de informativos, hacer un concurso público para ver qué persona de dentro o de fuera es la más adecuada, de acuerdo con los criterios de no se sabe quién, me parece un poco arriesgado. Eso me parece que es un poco lo más complicado de todo esto. Y luego me parece muy complicado el nombre. Estamos todos acostumbrados a la TVG o CRTVG y que ahora tenga que ser la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia. Bueno, pues eso no sé cómo lo vamos a pronunciar. O sea, yo creo que seguiremos diciendo la TVG y la CRTVG sin ningún problema. Pero no le veo más problemas. Igual otros expertos, me la he estudiado bien, pero otros expertos quizás saquen otros aspectos. Pero en principio creo que es bueno para resolver los problemas y que la televisión ya tiene que cambiar un poquillo. Con 15 años con el mismo equipo me parece que es demasiado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo. Encantado. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y recuerden que para informarse más sobre este tema pueden ver el foro completo en la web de la región. Adiós.